Tenga usted un cordial saludo, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2. Lo que vamos a realizar en este día es nuestro trabajo en simuladores. Nuestro tema viene a ser hidrostática. Los alumnos presentes somos Tejada Avanza Ronald Alexander, García Sánchez Nilsson Freddy y Salazar Bueno Caterine, mi persona. A continuación, mi compañero Tejada Avanza Ronald Alexander le va a explicar un poco más y un poco más detallado sobre nuestro tema. Ya, saludos cordial, ingeniero. Bueno, hoy día me toca exponer sobre la introducción, sobre, sobre el tema donde dice de la hidrostática, es la parte de la física que estudias a los líquidos en estado de reposo. La materia se presenta en tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Se denominan fluidos. Los fluidos son importantes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Respiramos en ella, los bebemos, nadamos en ellos, controlan el clima, los barcos y aviones se mueven en ellos. La hidrostática se ocupa del estudio de los fluidos en reposo. Lo que vamos a analizar en el presente ensayo va a ser una demostración en práctica para descartar las dudas y concluir a que mayor profundidad en un líquido, ya sea grandes o menores cantidades, la presión solo dependerá de la altura, es decir, cuando más profunda esté, tendrá mayor presión. Ya, hidrostática. Parte de la física que estudia los líquidos en estado de reposo. La materia se manifiesta en tres fases diferentes, o estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Aunque actualmente se considera el plasma como un cuarto estado de la materia. En general, al variar su temperatura de un cuerpo, es posible cambiar su estado físico. A los estados líquido y gaseoso se denomina fluidos, por la capacidad que tienen de fluir. Cuando se tiene un flujo o cuando existe un movimiento relativo entre un sólido y un fluido, se forman capas que se deslizan una sobre otra, manifestándose entre las capas de fluido fuerzas de fricción que son proporcionales a la velocidad. Si el movimiento es violento y sobrepasa una llamada velocidad crítica, se forman remolinos, resultados de las fuerzas de fricción considerablemente más grandes, que no son proporcionales simplemente a la velocidad. Estas fuerzas de fricción dan origen a la viscosidad, que nos dice el autor Procuna en el año 2018. La densidad. La densidad se define como la relación que existe entre la masa en un material dividido entre el volumen que éste ocupa. Es una medida muy útil ya que nos permite comparar cuál es el peso de los materiales. Se establece el agua pura como unidad patrón de medida. Abajo tenemos una fórmula que es el peso es igual a la masa sobre el volumen. Presión. Se define como presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Tenemos una fórmula que es peso es igual a fuerza sobre área, ya que la unidad de la presión en el sistema internacional es el newton sobre metros cuadrados, llamado Pascal. A continuación le daré paso a mi compañero Nilsson. Buen día con todos, buen día profesor, compañeros. En este momento voy a hablar sobre el principio de Arquímedes. Nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras. La primera dice, el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y la segunda, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensión.
Ahora, cuando el peso del cuerpo es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Cuando el empuje es igual al peso del cuerpo, el cuerpo queda entre aguas. Y finalmente, cuando el empuje es mayor que el peso del cuerpo, este flota. Tenemos una fórmula donde E es el empuje, tenemos la densidad que es igual a la densidad de fluido por la gravedad y por el volumen de líquido desplazado por el cuerpo. Ahora sobre el peso aparente. Cuando un cuerpo está totalmente sumergido en un fluido, este experimenta un empuje que tiene sentido opuesto al peso del objeto. La fuerza resultante, por lo tanto, es inferior al peso que tendría el cuerpo en el aire. A este peso en el agua se le denomina peso aparente. El peso aparente, como tenemos en la fórmula, es igual a la presión menos el empuje. Ahora tenemos los materiales necesarios para el laboratorio virtual, en los que está incluido el vaso, el agua, el soporte universal, dinamómetro, cilindro de Arquímedes y por último el contenedor transparente. El vaso es un recipiente que puede ser utilizado para que contenga líquidos. El agua, como todos lo conocemos, es un elemento compuesto por dos átomos, el hidrógeno y el oxígeno. El soporte universal es una herramienta utilizada en laboratorios y nos permite obtener sistemas de medición y también puede ser utilizado para distintos experimentos. El dinamómetro se utiliza para medir la base al estiramiento que sufre el material en el elástico que presenta el diseño. El cilindro de Arquímedes nos dice que sirve para poder indicar que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una lucha entre dos fuerzas. Y el contenedor transparente sirve para condenar líquidos o sustancias químicas. Ahora le doy paso a mi compañera Catherine, que nos hablará acerca del laboratorio. Tenga, ingeniero, un cordial saludo. Mi nombre es Caterina Salazar Bueno. En este día le voy a presentar lo que es el laboratorio en Algetec sobre nuestro trabajo de simulación de hidrostática. Como puede usted observar, el idioma se encuentra en portugués. Lo que nosotros vamos a hacer como primer paso es cambiar el idioma a español. Opciones, luego volvemos y bueno, este sería nuestro laboratorio. Estos serían sus materiales principales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Vendría a ser el vaso precipitado, que es un vaso cilíndrico de fondo chato y escala graduada, rango de medición de 50 a 200 mililitros. Tenemos nuestro soporte universal, que es un trípode con soporte de varillas para sujetar el dinamómetro y el resto del conjunto. Tenemos nuestro dinamómetro, que es un sistema para medir fuerzas e indicarla en la unidad Newton. Capacidad máxima 2 newtons. También tenemos nuestro cilindro de Arquímedes. Este es un cilindro en el cual puede ser colocado debajo o dentro del recipiente transparente. Volumen 50 centímetros cúbicos. Su densidad es de 1.86 gramos sobre centímetros cúbicos. También tenemos nuestro recipiente transparente. Este pequeño recipiente tiene un volumen interno aproximadamente igual al volumen del cilindro de Arquímedes. Y por último tenemos nuestra pipeta, que es un instrumento para almacenar líquidos y compuestos en general. Lo primero que vamos a hacer, ingeniero, es calibrar nuestro dinamómetro. Para ello ponemos el cilindro de Arquímedes en la mesa. Luego ponemos calibrar. Para que este esté correctamente calibrado, tiene que indicar 0000. De este modo vemos que esté calibrado correctamente. ¿Bien? Como usted puede observar, tenemos lo indicado que es 0.0000 newtons.
Ya que está calibrado correctamente, pondremos pesar y para ello vamos a colocar debajo del recipiente transparente el cilindro de Arquímedes. Como usted puede observar, al colocar el cilindro de Arquímedes debajo del recipiente transparente, tenemos 0.9091 newtons. Esto lo vamos a poner en nuestras anotaciones, que vendría a ser P es igual a 0.9091 newtons. Lo vamos a tener en anotaciones la cantidad. Luego vamos a la vista de mesa, que es mesa de trabajo. Luego levantamos el dinamómetro. Levantamos el dinamómetro y colocamos el vaso precipitado debajo del dinamómetro. Bien. Como usted puede observar, nuestro vaso precipitado está en 200 mililitros. Ahora veremos lo que pasa cuando nosotros bajamos el dinamómetro. Ahora vamos a bajar el dinamómetro y iremos al dinamómetro. Al bajar nuestro dinamómetro tenemos como cantidad que es 0.4184 newtons. Vamos a tener otro peso. Vean, viene a ser igual al peso que hemos visto ahora, que es 0.4184 newtons. Como usted ha visto que al momento de bajar, vemos que ha habido un aumento de volumen del líquido que contiene el vaso precipitado. Dicho volumen que ha aumentado va a ser igual al volumen del objeto sumergido, que es prácticamente igual. Acá vemos que actúan dos fuerzas. La primera es la fuerza de empuje, que actúa de abajo hacia arriba, la cual tiene la función de hacer que el objeto flote. Bien, la segunda fuerza del peso, que actúa hacia abajo, lo cual tiene la función de hacer que el objeto se hunda. Ahora, el principio de Arquímedes indica que pueden haber tres casos. Uno, cuando el peso es mayor al empuje, haciendo que ésta se hunda. La segunda, que es que el peso sea menor al empuje, lo cual la fuerza de empuje hace que el objeto simplemente flote en la superficie. Y la tercera, que el peso sea igual al empuje, prácticamente este cuerpo se va a mantener estático, es decir, no se va a hundir ni va a flotar. Luego vamos a medir. De este modo podemos calcular el peso aparente. ¿Bien? En anotaciones tuvimos dos, que fue el 0.9190 newtons y el 0.4184 newtons. Ahora vamos a recordar que el peso aparente es igual al peso del objeto no sumergido, menos el empuje, que viene a ser, vamos a utilizar la fórmula que viene a ser, que es igual peso menos el empuje. Es ser igual, empuje es igual al peso menos el peso aparente. Este viene a ser igual al 0.9091 newtons menos
0.4184 newtons. Nos vamos a nuestra calculadora, que viene a ser 0. Perdón, que es igual el empuje, es igual a 0.4907 newton. Bien, esto sería el empuje que actúa sobre el cilindro de Arquímedes, en sentido de abajo hacia arriba. Ahora, si nosotros llenamos el cilindro, bien, si nosotros llenamos el cilindro, ahora hay que recordar que el cilindro tiene un volumen interno aproximadamente igual al cilindro de Arquímedes. Hay que recordar que al momento de bajar el dinamómetro, el volumen del recipiente del vaso precipitado aumentó. Si nosotros agregamos el peso del volumen que ha aumentado, entonces el empuje se contrarrestaría y simplemente quedaría el peso, la cual nos indicaría. Acá podemos comprobar que el líquido le vamos a colocar por la mitad. Bien, lo hemos llenado el recipiente transparente. Bien, si nosotros lo hubiéramos llenado por la mitad, tendría un peso aparente, pero nosotros lo hemos llenado completamente. Entonces esto quiere decir que el volumen del cilindro de Arquímedes, como expliqué anteriormente, se contrarrestaría el empuje y prácticamente el dinamómetro, a pesar de que el cuerpo esté completamente sumergido, el peso indicaría que sería igual al peso inicial del cuerpo, que sería 0.9091 newtons. Y para finalizar, vamos a desmontar nuestro experimento. Regresar a la mesa. Bueno, ingeniero, este sería sobre nuestro laboratorio de hidrostática, lo que le hemos presentado. Ahora le vamos a presentar lo que viene a ser nuestras conclusiones. Tenemos las conclusiones. Una de las conclusiones nos dice que una consecuencia directa del principio de Arquímedes es la obtención del volumen, de la densidad de un cuerpo sumergido y el peso aparente. La causa del empuje es el hecho de que el fluido tiende a descender debido a su propio peso y por tanto a empujar hacia arriba los objetos para ocupar el espacio que están ocupando ellos. Y por último, para concluir, la aplicación de la mecánica de fluidos está íntimamente relacionada con la hidráulica. Para el caso de la ingeniería civil, se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una construcción en el campo de la ingeniería civil, donde el elemento dominante tiene que ver con el agua. Bueno, eso es todo. Gracias.